En la fría penumbra de la ciudad, donde las sirenas policiales se mezclan con los gritos de dolor de la noche, había un hombre acostumbrado a caminar entre las sombras. Su nombre era Antonio, un detective experimentado, endurecido por años de trabajo en las calles, investigando asesinatos, robos y escenas que pocas personas podrían soportar. Su mirada había visto más lágrimas de las que podía recordar, y su corazón había aprendido a blindarse para no quebrarse con cada historia de sufrimiento que encontraba. Para él, la vida se había convertido en una rutina mecánica: llegar, observar, anotar, interrogar y cerrar casos. Nada más. Nada menos. Cada vez que Antonio entraba en un escenario del crimen, sentía que el peso de la humanidad caída lo aplastaba un poco más. Había aprendido a mirar cuerpos sin vida con indiferencia, a escuchar llantos sin conmoverse, a escuchar súplicas sin dejar que lo afectaran. No porque fuera un hombre cruel, sino porque el dolor constante había endurecido su interior. Como un escudo invisible, había decidido no sentir demasiado, porque sentir significaba sufrir. Y él ya estaba cansado de sufrir. Pero en lo más profundo de su ser, Antonio sabía que algo en él se estaba apagando. Había perdido la esperanza. La fe que en algún momento de su juventud había abrazado ya no existía. Las oraciones que su madre le había enseñado de niño habían quedado en el olvido, sepultadas bajo el peso de la violencia y el crimen que veía a diario. El detective se había convertido en un espectador de la oscuridad, convencido de que Dios, si existía, había abandonado hacía mucho tiempo aquellas calles. Una noche, sin embargo, todo cambió. Antonio recibió una llamada de emergencia. Un nuevo caso lo esperaba. Otro crimen, otro dolor, otra escena que se sumaría a la lista interminable de tragedias humanas. Con su maletín en mano y el cansancio reflejado en su rostro, llegó al lugar. Para él era un día más, un caso más, un número en el expediente. Pero en esa noche gris y silenciosa, se encontraba a punto de vivir el encuentro más inesperado de su vida. El escenario estaba lleno de tensión. La policía ya había acordonado la zona. La prensa, como siempre, intentaba obtener una imagen sensacionalista. Antonio se abrió paso entre los curiosos y entró en el corazón del lugar donde todo había sucedido. Pero algo era distinto. El aire parecía más pesado, y al mismo tiempo había una extraña calma. No era solo una escena de crimen, era un punto de inflexión. Aunque él aún no lo sabía, aquel instante marcaría un antes y un después en su existencia. Mientras avanzaba con su libreta en mano, observando cada detalle, no podía dejar de sentir que sus pasos lo llevaban hacia algo más profundo que un simple caso policial. Los testigos estaban conmocionados, el silencio se mezclaba con sollozos, y la mirada perdida de los presentes lo confrontaba con una pregunta que llevaba tiempo evitando. ¿Qué sentido tenía todo lo que hacía? Cuando llegó el momento de interrogar al sospechoso, Antonio se encontró frente a un joven, un hombre que no trataba de defenderse ni de justificar sus actos. Estaba sentado en una silla dentro de la celda, con el rostro cubierto por sus manos, llorando desconsoladamente. Era un llanto diferente, no de miedo, no de rabia, sino de un alma rota, desgarrada por la culpa y la desesperación. El detective, acostumbrado a endurecerse frente a escenas como esa, sintió una punzada en su interior. Algo en aquel llanto le recordó sus propias lágrimas, esas que había aprendido a ocultar detrás de la rutina y el deber. Por un instante, la coraza que lo protegía comenzó a resquebrajarse. Y fue en ese momento, en medio de aquel ambiente cargado de tristeza y derrota, cuando ocurrió lo imposible. Dentro de aquella celda oscura, iluminada apenas por una tenue luz, una figura se hizo presente. No era un truco de la mente cansada, no era una ilusión creada por el agotamiento. Era real. Allí, junto al detenido que lloraba, estaba Jesús. Vestido con una túnica blanca y un manto rojo que brillaba con una luz suave, Jesús posó su mano sobre el hombro del hombre que sollozaba. Su mirada no era de juicio ni condena, sino de un amor tan profundo que parecía atravesar las paredes del dolor. Antonio quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista de aquella escena. Por primera vez en muchos años, su corazón se estremeció. Él había ido a buscar pruebas, pistas, respuestas humanas. Pero encontró algo que jamás imaginó: la presencia viva de aquel a quien había olvidado. Jesús, el Hijo de Dios, no estaba en un templo ni en un lugar sagrado. Estaba en una celda de dolor, consolando a un hombre quebrantado y mostrándole que incluso en medio de la peor oscuridad, la luz podía brillar. El detective sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Todo lo que creía sobre la vida, sobre la justicia, sobre Dios mismo, se tambaleaba. Ese encuentro no era solo para el detenido.
era también para él, porque comprendió que no era solo el hombre en la celda quien estaba prisionero. Él mismo lo estaba, encadenado por el cansancio, la amargura y la falta de fe. Ese instante marcó el inicio de una transformación que cambiaría su historia para siempre. Y lo que ocurrió en aquel lugar no solo fue la redención de un hombre culpable, sino también el despertar espiritual de un detective que había dejado de creer. Esta es la historia de cómo un encuentro con Jesús, en el lugar más inesperado, puede romper cadenas invisibles y dar nueva vida. Una historia que nos recuerda que nadie está demasiado lejos, demasiado roto o demasiado perdido para ser alcanzado por el amor de Dios. Antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes de fe, esperanza y encuentro con Dios que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y acompáñanos cada día en este camino de luz. El detective y su mundo de tinieblas. Antonio era un hombre que a primera vista parecía fuerte, impenetrable, casi inmune al dolor humano. Su porte firme, su mirada dura y su voz segura transmitían respeto en cada lugar donde se presentaba. Para la mayoría de las personas que lo conocían, Antonio era el típico detective veterano, un hombre de hierro, un profesional incansable que no se dejaba vencer por la dureza del oficio. Pero detrás de ese exterior se escondía una realidad muy distinta, la de un corazón cansado, marcado por cicatrices invisibles y consumido lentamente por la oscuridad de todo lo que había visto. Llevaba más de 20 años sirviendo en la policía. Durante ese tiempo había recorrido cada rincón de la ciudad, desde los barrios más lujosos hasta los callejones más peligrosos. Sus días y sus noches eran una interminable sucesión de escenas sangrientas, discusiones, lágrimas y expedientes acumulados sobre su escritorio. Había visto madres desmoronarse al recibir la noticia de la muerte de un hijo, esposas desesperadas buscando respuestas, niños huérfanos a causa de la violencia. Cada historia era un golpe al alma, y aunque él intentaba convencerse de que todo formaba parte del trabajo, cada impacto dejaba una huella imborrable en su interior. Al principio, cuando aún era joven, Antonio creía que podía cambiar las cosas. Entró a la policía con un sentido de misión, con el deseo de hacer justicia y defender a los inocentes. Pero con el paso del tiempo, su idealismo se fue quebrando. La corrupción, la injusticia y la maldad que encontraba en cada esquina lo convencieron de que el mundo era un lugar demasiado roto para ser reparado. Su entusiasmo se transformó en cinismo, y su fe en Dios, aquella que había aprendido en la infancia, se desvaneció lentamente hasta convertirse en un recuerdo borroso. En su interior, Antonio cargaba con una lucha constante. Cada vez que cerraba un caso, en lugar de sentir satisfacción, experimentaba un vacío más grande. Porque sabía que detrás de cada expediente archivado quedaban vidas rotas que ninguna investigación podía devolver a la normalidad. Con los años, aprendió a no llorar, a no orar, a no esperar nada. Su corazón se fue endureciendo como una piedra. Y aunque en la superficie parecía un hombre fuerte, por dentro estaba prisionero de la desesperanza. La soledad también se había convertido en su compañera silenciosa. Sus relaciones personales se habían deteriorado. La mayoría de sus amistades se rompieron porque nadie soportaba convivir con su carácter frío y distante. Su familia, cansada de verlo llegar tarde, cansada de su silencio y de su falta de afecto, se había alejado poco a poco. Antonio vivía en un apartamento pequeño, rodeado de expedientes, fotografías y notas de casos antiguos, como si toda su vida estuviera atada a ese mundo sombrío que lo consumía día a día. Cada mañana, cuando se miraba en el espejo, veía a un hombre con el rostro cansado, con arrugas prematuras y con una mirada apagada. A veces se preguntaba qué había pasado con el joven lleno de sueños que alguna vez creyó en la justicia y en Dios. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Había aprendido a reprimir cualquier emoción que lo hiciera sentir vulnerable. El trabajo, pensaba, no le dejaba espacio para debilidades. En el fondo, sin embargo, Antonio sabía que su alma estaba en crisis. Lo que más le atormentaba no era la maldad de los criminales, sino el silencio de Dios. Había momentos en los que, al llegar a una escena de crimen particularmente dolorosa, su mente gritaba en silencio: ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto? Pero nunca obtenía respuesta. Ese silencio divino era, para él, la confirmación de que la fe no tenía cabida en su vida. Así era el mundo del detective, un mundo de tinieblas donde la violencia era el pan de cada día, donde la esperanza era un lujo inexistente y donde el corazón humano parecía haberse endurecido hasta perder la capacidad de amar. Antonio se había convencido de que la vida no era más que una sucesión de días oscuros,
y que su único papel era soportarlos hasta el final. Lo que él no sabía era que, incluso en medio de esa oscuridad, había una luz que lo estaba buscando. Una luz que había esperado pacientemente durante años, y que estaba a punto de irrumpir en su vida de la manera más inesperada. Porque Jesús no se olvida de aquellos que caminan entre las sombras. Él entra en el dolor, en la soledad y en el sufrimiento para traer esperanza donde nadie más puede. Y para Antonio, el encuentro con esa luz estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Ahora, si quieres que oremos por ti en los próximos vídeos, escribe tu nombre o tu apellido en los comentarios. Cada oración es un puente hacia Dios, y juntos podemos levantar una cadena de fe y esperanza. El caso que lo cambiaría todo. Era una noche fría, de esas en que el viento parecía arrastrar consigo los lamentos de la ciudad. Antonio estaba en su oficina, revisando expedientes acumulados, cuando sonó el teléfono. No era una llamada común, ni siquiera rutinaria. En cuanto escuchó la voz de su superior, supo que se trataba de un caso grave. Antonio, tenemos un homicidio complicado. Necesito que vayas de inmediato. Tú sabes manejar estas escenas, le dijeron con tono seco y urgente. El detective suspiró. Otra vez lo mismo. Otro cuerpo, otro dolor, otro expediente que se sumaría a la interminable lista de tragedias. Se puso su abrigo, tomó su libreta y salió sin siquiera mirar atrás. No había nadie esperándolo en casa. Su vida personal se había reducido a estas noches interminables, y él ya estaba acostumbrado a que el trabajo lo consumiera todo. Mientras conducía por las calles semidesiertas, las luces de la ciudad parpadeaban en los charcos de lluvia acumulados en el asfalto. Antonio miraba con indiferencia el paisaje urbano, pero por dentro se preguntaba cuánto más podría soportar esa rutina. Había perdido la cuenta de cuántas veces había presenciado escenas que parecían sacadas del infierno. Aún así, esa noche, algo en su interior le decía que lo que estaba por enfrentar no sería como las demás veces. Al llegar a la escena, la zona ya estaba acordonada con cintas amarillas. Patrullas con luces intermitentes iluminaban la calle con destellos rojos y azules. El aire estaba cargado de tensión. Los curiosos se amontonaban intentando ver más de lo permitido, y los periodistas se esforzaban por obtener una fotografía o una declaración apresurada. Antonio descendió del coche con la misma expresión imperturbable de siempre, saludó con un gesto breve a los agentes en la entrada y se adentró en el lugar. El ambiente era sombrío. El crimen había ocurrido en una pequeña vivienda de un barrio humilde. Dentro, la escena era desgarradora, muebles volcados, rastros de violencia, y en el suelo, el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad. Todo indicaba que había habido una pelea violenta. Los familiares lloraban desconsolados afuera, y los vecinos murmuraban hipótesis en voz baja, cada uno aportando su versión de lo sucedido. Antonio comenzó su labor con la precisión de alguien que había repetido ese procedimiento cientos de veces. Tomó notas, observó cada rincón, analizó detalles que a los demás les pasaban desapercibidos. Pero mientras lo hacía, no pudo evitar notar una sensación extraña. El silencio que reinaba en aquella casa, a pesar del bullicio exterior, le parecía casi sobrenatural. No era solo la quietud de la muerte, había algo más, algo que lo inquietaba profundamente, aunque no podía explicarlo. Las horas pasaban mientras recolectaban pruebas y entrevistaban testigos. Antonio se mantenía en su papel, pero su mente no dejaba de percibir esa atmósfera distinta. Como si la tragedia de ese lugar escondiera un mensaje más profundo que él aún no podía descifrar. Finalmente, los agentes trasladaron al principal sospechoso a la estación de policía, un joven acusado de haber cometido el crimen. Antonio, fiel a su deber, sabía que tendría que interrogarlo. De camino a la comisaría, el detective repasaba mentalmente lo que sabía del caso. Todo parecía indicar que aquel muchacho había actuado con violencia, quizá por drogas, quizá por una discusión. Sin embargo, la imagen de su llanto desconsolado en el momento del arresto se le quedó grabada. No era el típico delincuente desafiante o frío, había algo diferente en sus lágrimas. Algo que despertó, contra su voluntad, una chispa de compasión en el corazón de Antonio. Cuando llegó al lugar del interrogatorio, se encontró con una escena que no olvidaría jamás. El joven estaba sentado en una silla dentro de la celda, con el rostro entre las manos, llorando con un dolor tan profundo que parecía provenir de lo más hondo de su alma. Antonio, acostumbrado a ver culpables que se defendían con mentiras o que mostraban indiferencia, quedó desconcertado. Ese llanto no era fingido. Era un grito de desesperación de alguien que había tocado fondo. Y en ese instante, cuando el detective observaba aquel quiebre humano, algo en su interior comenzó a tambalearse.
No era común que sintiera empatía en su trabajo. Había aprendido a bloquearla para poder sobrevivir. Pero esa noche, frente a aquel hombre quebrantado, no pudo evitar recordar su propia vida vacía, su propia celda invisible hecha de cansancio, amargura y soledad. Antonio no lo sabía aún, pero estaba a punto de experimentar lo que cambiaría su destino para siempre. Porque en ese espacio de dolor y lágrimas, el cielo mismo estaba a punto de irrumpir. Y lo que parecía un caso más, uno de tantos, se transformaría en la puerta de un encuentro divino. Lo que sucedería en los siguientes minutos marcaría el inicio de una nueva historia. El caso que había comenzado como un expediente más se convertiría en la chispa que iluminaría el mundo oscuro de un detective que ya no creía en nada. Ese era el caso que lo cambiaría todo. Jesús siempre llega a tiempo, y cada vídeo de este canal es una oportunidad para encontrarte con él. Suscríbete y activa la campanita, para que juntos sigamos creciendo en la fe y en la esperanza. El llanto en la celda. La comisaría estaba envuelta en un silencio pesado. Aunque afuera la ciudad no dormía y los ruidos del tráfico aún se filtraban por las ventanas, dentro de aquel lugar todo parecía detenido en un tiempo distinto, como si el dolor hubiera paralizado cada rincón. Antonio caminaba con pasos firmes por el pasillo largo, acompañado por el eco metálico de sus propios zapatos sobre el piso frío. Sabía que al final de aquel corredor lo esperaba el sospechoso, aquel joven cuyo rostro apenas había visto, pero cuya imagen llorosa ya estaba grabada en su memoria. Cuando abrió la puerta y entró en la sala de interrogatorios, lo primero que percibió no fueron las paredes grises ni la luz blanca del techo, sino un sonido profundo, desgarrador, que llenaba el ambiente: el llanto del detenido. Era un sollozo incontrolable, cargado de desesperanza. No era el llanto de quien busca lástima, ni el de quien finge para escapar de una condena. Era el llanto crudo de un alma rota. El joven estaba sentado en una silla, con los hombros caídos y el rostro enterrado entre las manos. Sus lágrimas caían sin cesar, empapando la mesa metálica frente a él. Cada respiración era un gemido, cada movimiento un temblor de alguien que ya no encontraba fuerzas para levantarse. Antonio, acostumbrado a criminales que mostraban desafío, odio o indiferencia, quedó sorprendido. Aquella escena no era la que solía ver. Ese hombre no parecía un asesino, sino un ser humano quebrantado por la culpa y el peso de sus decisiones. Durante unos segundos, el detective simplemente lo observó en silencio. Algo en su interior comenzó a removerse. Era como si el dolor de aquel joven atravesara la coraza que durante años había construido alrededor de su corazón. No podía explicarlo, pero sentía que estaba presenciando algo más profundo que un simple interrogatorio. El detective se sentó frente a él, apoyando su libreta en la mesa. Se aclaró la garganta, intentando recuperar su habitual firmeza, pero su voz salió más suave de lo que esperaba. «Dime, ¿qué pasó?» El joven levantó apenas la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados por el llanto. No respondió de inmediato. Solo dejó escapar un suspiro quebrado, como si las palabras se resistieran a salir. Finalmente, murmuró con voz temblorosa: «No sé cómo llegué hasta aquí. No quería, no era mi intención. Yo he destruido mi vida». Antonio escuchaba esas frases inconexas y sentía cómo cada palabra se clavaba en su interior. Aquel hombre no hablaba como un delincuente que buscaba excusas, sino como alguien que reconocía estar atrapado en una cárcel más profunda que la de hierro, la cárcel de su propia alma. El detective intentó formular preguntas, pero pronto comprendió que no era necesario. Lo que estaba ocurriendo allí no era un simple interrogatorio. Era un desahogo, un derrumbe emocional que dejaba al descubierto la fragilidad del ser humano. El joven no necesitaba un juez en ese momento, necesitaba ser escuchado. En medio de aquel ambiente cargado de lágrimas, Antonio comenzó a ver reflejos de su propia vida. Ese rostro lleno de dolor le recordaba su propio cansancio, su propio vacío. Era como si el llanto del prisionero fuera también su propio llanto, uno que había escondido durante años bajo la máscara de la dureza. Pasaron varios minutos en silencio, interrumpidos solo por los sollozos del joven. Antonio, sin comprender por qué, no sentía la urgencia de avanzar con el procedimiento. Algo lo detenía. Algo le decía que esa escena tenía un propósito mayor. Fue entonces cuando el aire en la sala cambió. Una calma extraña comenzó a llenar el lugar, como si una presencia invisible hubiera entrado sin necesidad de abrir la puerta. Antonio lo percibió primero como un escalofrío, luego como una certeza que crecía en su interior. No estaban solos. El joven, todavía llorando, levantó la cabeza como si también lo hubiera percibido. Y en ese instante,
lo imposible sucedió. Junto a él, dentro de la celda, una figura apareció con suavidad, envuelta en una luz que no hería la vista, sino que la llenaba de paz. Jesús estaba allí, sentado junto al prisionero, con una mano sobre su hombro. Vestía una túnica blanca resplandeciente y un manto rojo que caía con majestad, pero su mirada era lo que más impactaba, una mirada de amor puro, capaz de atravesar cualquier muro de dolor o de culpa. Antonio quedó paralizado. No podía moverse ni hablar. Sus ojos estaban fijos en esa escena que desafiaba toda lógica. El joven, por su parte, dejó de llorar por un momento, como si hubiera encontrado descanso en esa presencia. Y en medio de ese silencio sagrado, Jesús habló con una voz llena de ternura y autoridad. Yo estoy contigo. No importa lo que hayas hecho. Si confías en mí, serás libre. Las palabras no eran largas, pero tenían un poder indescriptible. Antonio sintió que no solo iban dirigidas al prisionero, sino también a él. Porque, en lo profundo de su ser, comprendió que él también estaba encarcelado, prisionero del cansancio, del dolor acumulado, de la falta de fe. Y por primera vez en muchos años, sus ojos comenzaron a humedecerse. El llanto en la celda ya no era solo del joven. Era también del detective. Lágrimas contenidas durante décadas empezaron a abrirse paso, derrumbando el muro de frialdad que había construido. Porque en ese lugar, donde la justicia humana solo veía culpabilidad, la justicia divina ofrecía perdón y esperanza. Ese encuentro, en medio de lágrimas y dolor, era la chispa que marcaría un nuevo comienzo. Y Antonio lo sabía, su vida jamás volvería a ser la misma. El diálogo que rompió cadenas. El silencio en la celda se hizo tan denso que podía sentirse en la piel. Los sollozos de Antonio se habían ido transformando en un llanto entrecortado, como si las lágrimas ya no encontraran más caminos por donde salir. Antonio, aún conmovido por la escena que había presenciado, no sabía si debía hablar o simplemente contemplar. Había algo en aquel instante que le decía que no era él quien debía iniciar la conversación, sino que debía esperar, escuchar, y dejar que el misterio de lo divino hiciera su obra. Jesús, de pie junto a Antonio, inclinó ligeramente su rostro y puso su mano sobre el hombro del hombre encadenado. Ese gesto, tan simple y al mismo tiempo tan poderoso, provocó que Antonio levantara la vista. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero en ellos comenzó a asomarse una chispa que Antonio jamás había visto antes en un detenido. No era miedo, ni rabia, ni odio. Era un atisbo de esperanza. Entonces Jesús habló. Su voz no retumbó con dureza, no llevó consigo reproche ni condena. Al contrario, cada palabra parecía fluir como un río de agua viva que acariciaba el alma. Antonio, dijo Jesús con una ternura infinita, tus cadenas no son de hierro, son del corazón. Llevas años preso de tus culpas, de tus errores, de las voces que te han hecho creer que no vales nada. Pero hoy estoy aquí para decirte que eres amado, y que tu historia no termina en esta celda. El reo comenzó a temblar. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ya no eran las mismas de antes. Había en ellas un dolor que se transformaba, una tristeza que empezaba a abrir espacio a la libertad. ¿Cómo puede ser? Balbuceó Antonio entre sollozos. ¿Cómo puede amarme Dios después de lo que hice? Manché mis manos de sangre, destruí mi familia, me convertí en un monstruo. Yo no merezco nada, no merezco ni levantar la vista al cielo. Jesús se acercó aún más, y con suavidad le levantó el rostro con la palma de su mano. Nadie merece por sí mismo el perdón, Antonio. Pero mi amor no depende de lo que hiciste, sino de lo que quiero hacer en ti. Vine a buscar a los perdidos, vine a sanar a los quebrantados de corazón, vine a liberar a los cautivos. Y tú eres uno de ellos. Antonio escuchaba cada palabra y sentía que no estaban dirigidas solo a Antonio, sino también a él. Como detective, había aprendido a endurecer su corazón, a no dejarse conmover por los relatos de quienes pasaban frente a su mesa. Pero ahora, sentado en esa celda, comprendía que él mismo también llevaba cadenas invisibles, la soberbia, la desconfianza, la dureza con la que juzgaba a otros. Antonio, con voz quebrada, insistió. No sé si puedo cambiar. Toda mi vida ha sido un error. He fallado a todos, me he fallado a mí mismo. Jesús sonrió con compasión y respondió. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que yo puedo hacer en ti. Si me dejas entrar en tu corazón, haré nuevas todas las cosas. La culpa que te aplasta será quitada, y el peso de tu pasado ya no te definirá. En ese instante, la atmósfera de la celda cambió. No había pasado nada extraordinario a los ojos humanos. Los barrotes seguían allí, las paredes húmedas no se habían movido,
y Antonio aún llevaba sus cadenas en las muñecas. Pero dentro del albo estaba ocurriendo. Sus lágrimas ya no eran de desesperación, sino de rendición. El reo se arrodilló, aún con los grilletes, y susurró: «Si de verdad puedes cambiarme, si de verdad aún hay perdón para mí, entonces te entrego lo que queda de mi vida. Haz conmigo lo que quieras». Jesús extendió sus brazos y lo abrazó. Fue un abrazo eterno en tan solo unos segundos, un abrazo que derrumbaba muros, que derretía cadenas de amargura y odio, que lavaba las manchas más oscuras del pasado. Antonio lloraba en el regazo del maestro como un niño perdido que finalmente había encontrado su hogar. Antonio no pudo contenerse. Un nudo en la garganta lo obligó a bajar la mirada, y sin darse cuenta, también él comenzó a llorar. Nunca había visto algo así. Un preso transformado no por el rigor de la justicia, sino por la gracia de un encuentro divino. Jesús se volvió hacia él, mirándolo a los ojos, pronunció palabras que quedaron grabadas para siempre en su corazón. «Antonio, tú también llevas cadenas. No están en tus manos ni en tus pies, pero sí en tu alma. Permíteme romperlas, y tu vida nunca será la misma». El detective, acostumbrado a ser el que interroga, se encontró ahora siendo interrogado por la verdad misma. No sabía qué decir, pero comprendió que había llegado el momento de elegir. Frente a sus ojos tenía a dos hombres, uno culpable a los ojos del mundo, pero ahora libre en su espíritu, y otro aparentemente libre, pero aún prisionero de su propio orgullo. Fue allí donde entendió que la verdadera justicia no consistía solo en castigar el mal, sino en permitir que la misericordia transformara al ser humano desde lo más profundo. Ese diálogo en la celda no fue una simple conversación. Fue el inicio de una nueva vida para Antonio, y también el comienzo de un cambio irreversible en el corazón de Antonio. Porque cuando Jesús habla, las cadenas caen. La transformación del detective. Antonio permanecía en silencio, con los ojos húmedos y el corazón latiendo con una fuerza desconocida. Era un hombre que había construido toda su vida alrededor de la disciplina, el control y la razón. Cada caso, cada pista, cada interrogatorio lo habían moldeado como alguien frío y calculador. Pero allí, en esa celda iluminada por una luz que no venía de las lámparas del pasillo, todo lo que creía seguro se tambaleaba. El detective, que tantas veces había sido testigo de escenas de dolor, violencia, miseria, jamás había sentido la vulnerabilidad que ahora lo atravesaba. Ver a Antonio llorar en los brazos de Jesús había sido como un espejo que se colocaba frente a él, mostrándole las grietas ocultas de su propia alma. «Antonio», repitió Jesús, con esa calma que no dejaba espacio al temor, «yo no vine solo por Antonio. También vine por ti». El detective tragó saliva, intentando encontrar palabras. Sus labios temblaban, pero su orgullo lo retenía. Durante años había creído que ser fuerte era sinónimo de no mostrar debilidad, de ocultar el dolor bajo una coraza de acero. Había aprendido a no llorar, a no confiar, a no depender de nadie. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que estaba cansado. Muy cansado. «Yo», murmuró al fin, con voz quebrada. «Yo también llevo cadenas, lo sé. Pero, ¿cómo soltar lo que me ha sostenido tantos años? Mi vida ha sido solo trabajo, justicia, perseguir a los culpables. He vivido con el corazón endurecido porque pensé que era la única forma de sobrevivir». Jesús dio un paso hacia él y colocó su mano sobre el pecho del detective, justo donde los latidos parecían luchar por salir. «Antonio, tu corazón ha estado protegido por muros que tú mismo construiste, pero esos muros también te han aislado del amor, de la paz, de la esperanza. Has visto tanto dolor que creíste que lo único real era la oscuridad. Pero yo soy la luz que brilla en medio de las tinieblas, y si me dejas entrar, verás que tu vida tiene un propósito más grande que todo lo que imaginaste». El detective cerró los ojos y una oleada de recuerdos lo invadió. El rostro cansado de su madre que oraba por él cuando era joven, las promesas que había hecho de nunca dejarse corromper, las noches de soledad en las que se preguntaba si todo su esfuerzo tenía sentido. En ese instante entendió que no era solo Antonio el que necesitaba un salvador. Él también estaba perdido, aunque usara uniforme y placa. Sus piernas comenzaron a temblar y, sin poder resistir más, se dejó caer de rodillas. La imagen de un detective implacable quedaba atrás. Allí, en el suelo de una celda que olía a hierro y humedad, estaba un hombre quebrantado, dispuesto a reconocer que necesitaba ayuda. «Señor», susurró con la voz entrecortada, «he vivido engañándome, creyendo que podía llevarlo todo solo. Pero ahora sé que no puedo más. Si tú puedes romper estas cadenas invisibles, entonces rindo mi vida delante de ti».
Jesús extendió sus brazos y lo rodeó con un abrazo igual de tierno al que había dado a Antonio. En ese instante, Antonio sintió algo que jamás había experimentado. Una paz indescriptible, una certeza de que no estaba solo y que su valor no dependía de sus logros ni de su dureza. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Era como si cada gota lavara años de resentimiento, de desconfianza, de miedo. Su corazón, que había sido una fortaleza de piedra, empezaba a latir como un corazón de carne, sensible al amor y a la misericordia. Antonio, que aún permanecía arrodillado, lo observaba con asombro. Ver a un detective, el mismo que horas antes había entrado en la celda como un hombre fuerte e intocable, rendirse a los pies de Jesús, le confirmaba que lo que estaba viviendo no era una ilusión. El poder de aquel encuentro era real, y alcanzaba a cualquiera, sin importar la posición o la historia de vida. Jesús entonces habló a ambos, como si sellara ese momento con palabras eternas. El pasado ya no tiene dominio sobre ustedes. Antonio, tu culpa ha sido borrada. Antonio, tu dureza ya no te define. A partir de ahora caminarán en una nueva vida, y aunque el mundo no lo entienda, ustedes serán testigos de que yo sigo transformando corazones. Antonio levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, antes duros y llenos de sospecha, ahora brillaban con un fuego distinto. Era el fuego de la fe naciente, el de alguien que había probado la verdad y no quería volver atrás. En su mente, comprendió que aquel caso, el que había comenzado como una investigación más, se había convertido en el caso más importante de su vida. No era la búsqueda de un culpable lo que lo había llevado hasta esa celda, sino la búsqueda de su propia redención. El detective respiró profundamente, como si hubiera salido de un lugar oscuro a la claridad de un nuevo amanecer. Y en su interior supo que ese encuentro marcaría el rumbo de cada decisión que tomara a partir de ese día. La transformación había comenzado. Ya no era el mismo hombre. El mensaje para tu vida. Antonio permanecía en silencio, sentado en su escritorio de la comisaría, mientras el sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana, iluminando los papeles acumulados y los expedientes que durante años habían sido testigos de su lucha contra la oscuridad del mundo. Pero esa mañana no era como las demás. Algo había cambiado en su interior. Su encuentro en la celda, la transformación de Mateo y el abrazo de Jesús habían dejado una huella imborrable en su corazón. Antonio ya no podía mirar su vida de la misma manera. Durante años, había creído que la fuerza se encontraba en el control, que la justicia se medía en castigos y condenas, y que las emociones eran un lujo peligroso. Había endurecido su alma para sobrevivir a la crueldad que veía todos los días, y en ese proceso se había aislado de la esperanza, del amor y de la fe. Cada caso, cada víctima, cada noche sin dormir lo había ido encadenando a la rutina de un corazón cerrado. Pero aquel día, en la celda, había presenciado algo que desafiaba toda lógica humana. Había visto a un hombre quebrantado, lleno de culpa y desesperación, levantarse gracias a la presencia de Jesús. Y, más importante aún, había sentido en sí mismo esa misma misericordia que le permitía liberarse de su propia prisión interior. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio comprendió que la verdadera justicia no consistía solo en castigar al culpable, sino en permitir que la gracia transformara vidas, comenzando por la propia. Mientras se recostaba en la silla, sus manos temblaban ligeramente al recordar cada detalle. La mirada de Mateo, el llanto que se transformaba en alivio, la calidez de Jesús junto a ellos, el mensaje silencioso que había atravesado su propia alma. Y fue entonces cuando entendió algo que cambiaría para siempre su manera de vivir. La vida no se mide solo por lo que haces por otros, sino también por la capacidad de dejar que Dios haga su obra en ti. Antonio se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que tanto conocía. Las calles, los edificios, las luces parpadeantes, todo parecía igual, pero él ya no era el mismo hombre que había entrado en la celda. Había comprendido que la esperanza es más poderosa que cualquier miedo, que el perdón es más fuerte que cualquier rencor, y que incluso en medio del dolor más profundo, la luz puede penetrar y transformar lo que parecía perdido. En su corazón, Antonio sabía que tenía una misión más grande que cualquier caso policial: ser un testimonio vivo de que la fe y la gracia pueden cambiar vidas. Ya no se trataba solo de resolver crímenes, sino de observar a los seres humanos con ojos de compasión, reconociendo que cada uno lucha con sus propias cadenas invisibles. Cada encuentro, cada historia de sufrimiento podía convertirse en una oportunidad para acercar a alguien a la luz de Dios, tal como él había sido alcanzado.
Antonio también comprendió que su vida personal necesitaba ese cambio. Durante años había dejado que la soledad y la rutina lo encerraran en un mundo gris, pero ahora estaba dispuesto a abrirse al amor, a la reconciliación y a la gratitud. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía vivir cada día con propósito, dejando que la fe guiara sus pasos y que el perdón restaurara lo que el tiempo había erosionado. Mientras respiraba profundamente, sintió una paz que no había experimentado en décadas. Era la paz de quien sabe que no está solo, que su vida tiene un significado mayor y que, aunque haya cometido errores, siempre hay una segunda oportunidad. Jesús le había enseñado que la transformación no ocurre por fuerza propia, sino cuando se entrega el corazón y se confía en el poder de Dios para hacer nuevas todas las cosas. Antonio cerró los ojos por un momento y recordó las palabras de Jesús en la celda. Tu pasado no te define. Tus cadenas pueden caer. Yo estoy contigo. Esas palabras resonaron en su alma como un eco eterno. Comprendió que todos los seres humanos llevan luchas invisibles, y que la verdadera libertad nace del perdón, del amor y de la fe. Comprendió que cada día era una oportunidad para elegir la luz sobre la oscuridad, la esperanza sobre el miedo y la vida sobre la resignación. Desde ese día, Antonio decidió vivir de manera diferente. Decidió escuchar más, juzgar menos, ayudar más y confiar más. Su trabajo como detective seguiría siendo importante, pero ahora su vida tenía un propósito más profundo: ser un canal de esperanza, un testimonio de que incluso los corazones más endurecidos pueden ser transformados por el amor de Dios. Y el mensaje que dejó para todos nosotros, para cada persona que escucha esta historia, es claro. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, cuántas cadenas creas llevar, o cuántas veces te hayas sentido perdido. Dios puede entrar en tu vida, transformar tu corazón y darte una nueva misión. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu alma, rendirte y dejar que la luz de Jesús te alcance. Porque cuando Dios toca tu vida, incluso un hombre marcado por años de dolor y desconfianza puede renacer, transformarse y convertirse en un instrumento de esperanza para otros. Antonio salió de su oficina aquel día con un corazón diferente. Su mirada ya no era dura, sino clara. Su paso ya no era pesado, sino firme y seguro. Y en su interior sabía que cada día sería una oportunidad para vivir la verdad que había aprendido, que la fe transforma, que el perdón libera, y que el amor de Dios puede cambiar cualquier vida, incluso la tuya.